Si alguna vez sentiste que nadie te veía, este espacio es para ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque la historia de hoy podría ser la tuya. La pantalla del celular vibraba cada 5 minutos con nuevos correos, recordatorios y mensajes de voz que solo decían lo mismo con distintas palabras. Urgente, para allá, lo hablamos en reunión. Mariana apagó la pantalla con fuerza, como si así pudiera silenciar la rutina que la estaba devorando desde dentro. Cada día comenzaba igual. Despertador a las 6, café frío a las 7, y a las 8 ya estaba en videollamadas fingiendo entusiasmo por métricas que no le importaban. Hacía meses que no dormía bien, que no comía sin prisa, que no se miraba al espejo más que para cubrirse las ojeras. Todo en su vida era control, exigencia y ese esfuerzo por demostrar que sí, que merecía ese puesto, esa oficina con luz natural. Ese reconocimiento que parecía nunca llegar del todo. Aquella tarde, después de una reunión donde su jefe le corrigió un informe delante de todo el equipo, sin mirarla siquiera, Mariana sintió una presión en el pecho. No era tristeza, era agotamiento. Era la certeza de que si no escapaba esa noche, iba a romperse por dentro. Mandó un mensaje corto al grupo de amigas. Hoy salgo, vengan o no, pero yo me pierdo. Y lo decía en serio. Quería perderse, quería olvidarse. La música del club no era buena, pero el volumen bastaba para aturdir sus pensamientos. Luces violetas, risas estridentes y el perfume de alguien más impregnado en su ropa sin saber cómo. Mariana no solía beber tanto, pero esa noche los cócteles llegaban uno tras otro como si fueran parte de una misión secreta. Desactivar la ansiedad, callar el juicio interno, desbloquear la risa que hacía meses no salía sola. Estaba con 2 amigas, pero las perdió de vista entre la gente. No importaba, no estaba buscando compañía, solo un respiro. Cuando tropezó con ese hombre junto a la barra, apenas logró mantenerse en pie. Su copa casi se derrama y él, elegante, distante, con una camisa que gritaba caro, sin necesidad de marca visible, la sostuvo del brazo. Mariana, con las mejillas rojas del alcohol y la voz medio temblorosa, soltó una carcajada torpe. «Perdón, es que me mareo hasta con la vida. Imagínate con vodka», balbuceó, y lo miró con los ojos entrecerrados. Luego, en ese impulso sin filtro que solo el exceso permite, lo soltó sin pensar. «¿Y tú? ¿Cuánto cobras por aguantar clientas borrachas?» Él arqueó una ceja sorprendido, pero no dijo nada, solo sonrió de lado y se quedó. Mariana apoyó su codo torpemente en la barra sin dejar de mirarlo, como si intentara leer entre líneas de su rostro elegante. «Es que, mírate, seguro todas te buscan para desahogarse, ¿no? Eres, peligroso». Él no se movía. La observaba con una calma que desentonaba con el caos del lugar. No había burla en su expresión, tampoco fastidio. Había algo más difícil de nombrar, curiosidad, quizás. Como si ver a una mujer tan perdida en su propia noche le despertara algo que no tenía que ver con deseo ni juicio. Cuando el barman volvió, él pidió 2 tragos más y deslizó uno hacia ella sin romper el contacto visual. Mariana lo tomó como si fuera parte del trato, como si hubieran sellado un pacto no hablado entre su confusión y su compañía. «No te ofendas, ¿sí?», dijo mientras daba un sorbo y luego se encogía de hombros. «Es que a veces uno quiere sentir que puede pagar por algo, aunque sea un ratito sin pensar». Él soltó una risa breve, de esas que no buscan agradar, solo salir. «Entonces esta ronda corre por cuenta de la casa», murmuró, con un tono neutro pero cálido. Ella lo miró con los ojos brillosos, no por emoción, sino por esa mezcla de alcohol y vulnerabilidad que abría grietas que normalmente mantenía bien cerradas. «¿Tú crees que vale la pena?», preguntó de pronto, con una seriedad inesperada. «Digo, pagar porque alguien te mire sin apuro, sin estar esperando su turno para hablar. ¿Tú lo harías?». Él se quedó en silencio un momento.
Ese tipo de preguntas no se hacían en lugares como ese, ni mucho menos a desconocidos que uno creía que trabajaban por hora. Pero él no respondió con cinismo, solo asintió muy levemente, como si entendiera que esa noche no necesitaba verdades, sino complicidad. Mariana rió otra vez, aunque sus ojos comenzaban a nublarse. «Ay, qué idiota soy. Seguro mañana ni recordaré tu cara», dijo, y apoyó la cabeza en su mano. Parecía una niña cansada más que una mujer adulta. Él la observaba, fascinado por la transparencia que emanaba de cada gesto suyo. No había pose, no había estrategia, solo una honestidad brutal, dolorosa, encantadora. Mientras otros buscaban esconder sus grietas, ella, borracha y frágil, las mostraba sin miedo. Y sin saberlo, eso lo desarmaba mucho más que cualquier palabra calculada. El club seguía latiendo como una bestia viva, pero ellos parecían estar en otra frecuencia. Mariana hablaba despacio, arrastrando las palabras como si vinieran con peso. Una vez salí con uno. No era gigoló, pero casi. Siempre tenía prisa. Prisa por tocar, por irse, por desaparecer. Nunca me miró de verdad. Tú me estás mirando como si sí. Él no respondió. Solo bebió un sorbo, sin apartar los ojos de ella. Mariana ladeó la cabeza, con esa ternura borracha que no fingía nada. «¿No vas a decir nada? ¿O cobras por minuto?» Él rió suavemente, como si cada comentario suyo le hiciera gracia y ternura al mismo tiempo. Le pareció absurda, pero también entrañable. ¿Quién era esa mujer que podía reírse de sí misma con tanta libertad, que confundía a un CEO con un trabajador sexual sin un gramo de vergüenza? Cualquiera se habría sentido ofendido, pero él no. Había algo refrescante en ella, algo que no encontraba ni en sus reuniones con gente brillante, ni en las fiestas de alto nivel que le resultaban tan vacías. Ella, con su honestidad cruda, estaba rompiendo todos los esquemas sin darse cuenta. Dejó la copa sobre la barra, con cuidado, como si estuviera marcando un fin. «Creo que ya dije demasiadas tonterías. Perdón», pero no parecía arrepentida, solo cansada. Él estiró la mano y le ofreció un pañuelo de tela. Sí, de esos que ya nadie usaba, para secarse una lágrima tímida que asomaba sin permiso. Mariana lo tomó sin pensar, con la familiaridad de quien ya había traspasado la línea del ridículo y no temía más humillación. «Gracias por no reírte de mí, o por hacerlo sin maldad». Él negó con la cabeza, suave. «No hay nada de qué reírse», murmuró. Y era cierto. En ese momento no había chiste, ni farsa. Solo dos extraños compartiendo un silencio que decía más que cualquier frase pulida. La noche ya no olía a fiesta, sino a un tipo raro de intimidad inesperada. Un encuentro que no buscaban, que no entendían, pero que estaba dejando marcas silenciosas. Y él, acostumbrado a controlar todos los escenarios, esa vez decidió no corregir el rumbo. Dejó que ella pensara lo que quisiera. Gigoló o no, esa noche quería ser quien la escuchara sin prisa. El amanecer no pidió permiso. Entró por la rendija de la cortina como una acusación muda, bañando la habitación con esa luz cruel que revela lo que la noche esconde. Mariana abrió los ojos con la boca seca y el estómago revuelto, y durante unos segundos no supo en qué ciudad estaba, ni por qué olía a perfume caro que no era suyo. La cabeza le latía con fuerza, como si quisiera recordarle cada palabra dicha, cada gesto torpe. Se incorporó con lentitud, tanteando el borde del sofá donde había dormido, y entonces lo vio. Un saco masculino cuidadosamente doblado sobre el respaldo. No era de esos de imitación barata. Era elegante, con una textura fina que hablaba de alguien que no compraba por impulso. En la mesita de centro, una botella de agua, un analgésico y una nota escrita con letra pulcra. «Estás a salvo. Descansa lo que necesites». Mariana tragó saliva. Algo no encajaba. Miró a su alrededor.
ninguna señal de desorden, ningún indicio de otra presencia invasiva. Todo era respetuoso, casi frío, como si el dueño del lugar supiera perfectamente cómo manejar una crisis sin dejar huellas. El sonido de una cafetera interrumpió sus pensamientos. Se levantó con cuidado, caminando con los pies descalzos sobre una alfombra más suave de lo que esperaba. Al llegar a la cocina lo vio, camisa remangada, mirada tranquila, como si aquella escena no tuviera nada de extraordinario. Él levantó la vista y sonrió, sin una gota de reproche. «¿Cómo te sientes?», preguntó, como si fueran amigos de toda la vida. Mariana sintió que la vergüenza le subía desde el pecho hasta la nuca. Lo siento. Yo estaba muy...», empezó a decir, pero las palabras se le atoraban. Él negó con la cabeza, suave. «No tienes que explicar nada». Pero ella no podía evitarlo. Estaba segura de haber hecho el ridículo. ¿Cuántas cosas había dicho? ¿Cuánto había revelado? ¿Qué había pensado él de esa versión suya tan vulnerable y torpe? Quiso disculparse otra vez, pero se detuvo, porque en ese momento la mirada de él no tenía rastro de burla, solo una calma serena, como si en lugar de juzgarla, la estuviera cuidando, y eso, más que cualquier crítica, la desarmó por dentro. Mariana se sentó al borde del banco de la cocina, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, como si buscara algo a lo que aferrarse. Él colocó una taza de café frente a ella y volvió a su lugar sin presionarla. Ese silencio no era incómodo, era raro, era nuevo. En su vida estaba acostumbrada a justificar cada paso, cada emoción, cada error. Siempre había alguien listo para corregirla, para cuestionar su forma de sentir, pero él no decía nada, solo estaba ahí, presente, sereno, paciente, como si entendiera que esa pausa era más necesaria que cualquier conversación. Mariana dio un sorbo al café y lo miró con la duda clavada en la garganta. «¿Tú, quién eres?». La pregunta salió casi como un suspiro. Él sonrió apenas, como si lo hubiera estado esperando. «Alguien que no cobra por escuchar». Ella soltó una risa nerviosa, pero no insistió. No porque no quisiera saber, sino porque algo dentro de ella entendía que ese momento tenía sus propias reglas y que quizás, por primera vez, no necesitaba tener el control de todo. Cuando terminó el café, se levantó con movimientos lentos, como si temiera romper el encanto extraño de esa burbuja en la que estaban. Él la acompañó hasta la puerta. No intentó retenerla, ni pedirle el número, ni prometer nada. Solo la miró como si quisiera guardar su imagen en la memoria. Mariana se giró antes de salir con los labios entreabiertos. «Gracias, por no aprovecharte, por no hacerme sentir peor». Él negó suavemente. «Gracias a ti, por ser real». Y eso fue todo. Ella salió al pasillo, con los tacones en la mano y el corazón latiendo raro, como si algo hubiera cambiado sin que pudiera explicarlo. Bajó por el ascensor con la sensación de haber atravesado un sueño sin lógica, y sin embargo, todo parecía tener más sentido que muchas cosas sobrias y calculadas que había vivido. Afuera, el sol ya picaba en la piel. Mariana cerró los ojos un segundo, respiró hondo y supo que nada volvería a ser exactamente igual. No por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Porque a veces lo que se queda en silencio es lo que más marca. La ducha fue larga, no por limpieza física, sino emocional. Mariana se quedó bajo el agua tibia como si pudiera enjuagar la mezcla de vergüenza, ternura y desconcierto que le dejaba aquella madrugada. Había tenido noches absurdas antes, pero nunca una donde el ridículo se transformara en respeto. Mientras se secaba el cabello, se miró en el espejo y vio algo que hacía tiempo no reconocía. Su propia tristeza, sin maquillaje. Esa mujer reflejada no era débil, era humana, y había algo bello en eso. No había pasado nada físico entre ellos, pero se sentía expuesta igual, como si hubiera sido desnudada desde adentro.
Fue ahí, con la toalla aún enredada, que tomó la tijera de cejas que guardaba en un cajón. No lo pensó demasiado. Cortó un mechón de su flequillo, lo justo para que al caer sobre sus ojos dijera algo que las palabras no podían. Un gesto pequeño, simbólico, como quien necesita marcar un antes y un después, aunque nadie más lo note. Se miró de nuevo. No era otra, pero ya no era la misma. Cuando salió de su apartamento, eligió una blusa sencilla, sin escote, sin adornos, ni maquillaje, solo los labios hidratados. Caminó hasta el metro con paso firme, como si dentro de sí se hubiera alineado algo que llevaba meses roto. No pensaba verlo otra vez. Ni siquiera sabía si trabajaba en algo real o si solo fue una coincidencia que jamás se repetiría. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió una carga, ni un error. Se sintió suficiente. Llegó a la oficina unos minutos antes de lo habitual. Saludó a la recepcionista con una sonrisa pequeña pero sincera. Y cuando subió al elevador, se sorprendió de no mirar el suelo como siempre. Levantó la vista y se encontró con su reflejo en el acero. Ojos tranquilos, labios serenos. La noche anterior no era un secreto oscuro, sino parte de su historia. No se avergonzaba. Había sido vulnerable, sí, pero también valiente. Y en ese espacio de vergüenza que ya no dolía tanto, empezaba a nacer algo nuevo, algo que no necesitaba aprobación. El destino, sin avisar, le tenía preparada una escena digna de novela. A mitad de la mañana, mientras revisaba unos informes en la sala común, escuchó una voz que hizo que su estómago se encogiera en un segundo. Esa voz grave, pausada, con un tono que no necesitaba alzar el volumen para imponerse. Levantó la mirada, y ahí estaba él. Traje oscuro, expresión serena, rodeado de ejecutivos que lo seguían como si cada paso suyo fuera un plan trazado. Mariana no se movió. Solo lo observó en silencio, esperando algún gesto, una reacción. Pero él pasó a escasos metros, y aunque sus miradas se cruzaron por apenas un instante, hubo algo en sus ojos que le confirmó lo que no se había atrevido a pensar. Él era el nuevo CEO, no un cliente más, no un tipo de paso. Era el jefe máximo. Y ella había confundido a un ejecutivo de alto nivel con un gigoló en un club de luces baratas. Sintió un calor subirle al rostro, pero no bajó la mirada. Se quedó ahí, firme, con la cara en alto. Porque no había nada sucio en lo que pasó, nada de lo que debiera esconderse. Más tarde, cuando lo vio entrar en la sala de reuniones con los directivos, respiró profundo. Sabía que los pasillos de la oficina eran expertos en convertir cualquier detalle en rumor. Y no tardó mucho. Esa misma tarde, en el baño, escuchó las risas bajas de dos compañeras que hablaban con tono ácido. ¿Viste cómo se miraron? Seguro lo enganchó por la noche. Dicen que por ella sacaron a Sonia del proyecto anterior. Mariana salió del cubículo con calma. Se lavó las manos, se acomodó el cabello frente al espejo y las miró sin decir una palabra. Su silencio era como una pared invisible que detenía cualquier otro comentario. No iba a darles ni una sílaba para alimentar ese fuego. No iba a negar ni confirmar nada, porque por primera vez entendía el poder de no justificarse. Salió del baño con paso tranquilo, como si cada murmullo le resbalara. Y mientras caminaba de vuelta a su escritorio, algo dentro de ella se anclaba con más fuerza. No necesitaba ser entendida por todos. Le bastaba con saberse en paz consigo misma. Los días siguientes fueron un juego silencioso de encuentros breves y gestos contenidos. Mariana lo veía pasar por el pasillo principal, con esa presencia que parecía llenar todo sin necesidad de hablar. Él no buscaba excusas para acercarse, pero tampoco evitaba cruzarse con ella. Había algo en su forma de mirarla, un reconocimiento sutil que iba más allá del protocolo. Una mañana, mientras organizaba documentos en la sala de impresiones, él se detuvo a su lado. Sin decir palabra,
Le extendió un café, su favorito, con leche de avena y canela, y siguió caminando. Ella lo tomó con ambas manos, sorprendida, sin saber si debía agradecer en voz alta o dejar que ese gesto hablara por sí solo. Eligió lo segundo. Volvió a su escritorio con el corazón latiendo despacio pero fuerte, como si cada detalle, insignificante, tuviera un eco. Nadie más en la oficina sabía qué estaba pasando. Para todos, solo era una empleada más recibiendo un café del CEO. Pero para ella era otra cosa. Era un mensaje sin palabras. Te veo. En una reunión de equipo, Mariana presentó un informe estratégico que llevaba semanas afinando. Su voz temblaba al principio, como siempre que sabía que él estaba ahí, al fondo de la sala, observando en silencio. Pero algo en su postura era distinto. Ya no se encogía. Ya no hablaba pidiendo permiso. A mitad de la presentación, alguien la interrumpió con un comentario irónico sobre las estadísticas femeninas del informe. Hubo una risa incómoda. Mariana se quedó en silencio unos segundos. Luego, sin perder la calma, retomó su exposición con una claridad que no dejó espacio a cuestionamientos. Él no intervino, pero al final, mientras los demás aplaudían con diplomacia, ella lo vio asentir desde su lugar. Fue apenas un gesto, pero bastó para que todo valiera la pena, porque en ese gesto no había lástima ni favor, había respeto, y eso, en ese entorno donde las mujeres aún tenían que justificar cada acierto, era más que suficiente, era una especie de alianza muda, una forma de decir, yo sé lo que viste en mí, y aún así te respaldo. El rumor se convirtió en combustible para la malicia. En la cafetería interna, las miradas se hacían más largas, las sonrisas más falsas. Había quienes murmuraban que Mariana tenía contactos privilegiados, que nadie sube tan rápido sin favores especiales. Ella lo escuchaba todo, no porque quisiera, sino porque las paredes hablaban. Sin embargo, no contestaba, ni una vez. En lugar de eso, cada comentario ácido se convertía en un paso más firme, en una decisión más consciente de no ceder. Hasta su ropa cambió, no por él, sino por ella. Empezó a vestirse con piezas neutras, limpias, que decían, estoy aquí para trabajar, no para justificarme. Su lenguaje corporal era otro, más pausado, más claro, y aunque por dentro aún temblaba a ratos, por fuera proyectaba una seguridad que descolocaba a más de una. La dirección lo notaba, aunque nadie lo decía en voz alta. Porque cuando una mujer decide dejar de agachar la cabeza, incomoda. Y Mariana estaba, por primera vez, empezando a incomodar. Con clase, una tarde cualquiera, mientras imprimía unos documentos cerca del despacho del CEO, lo vio salir hablando con un socio extranjero. Intercambiaban frases en inglés técnico, pero él la vio. Solo un segundo, y en medio de la frase se detuvo un instante, la miró y asintió. No era un gesto para seducirla ni marcar territorio, era un código. Mariana entendió de inmediato. No estaba sola, y esa certeza, sin palabras, sin contacto, le bastó para respirar mejor ese día, porque sabía que él no iba a protegerla con discursos, pero tampoco la dejaría caer. Era como si dijera, haz lo tuyo, estoy aquí, pero esto es tuyo. Y ella lo hacía, porque ese era el acuerdo silencioso que los unía. No había romance declarado, ni promesas, ni planes. Solo una conexión que se construía desde lo no dicho, desde la confianza, desde la sutil pero poderosa decisión de mirarse sin tener que explicarse. Y eso, para Mariana, valía más que cualquier cuento de amor tradicional. Una noche, al llegar a casa, Mariana se sentó frente al espejo sin encender la luz. Solo el reflejo tenue de la calle iluminaba su rostro cansado. Llevaba semanas viviendo con los nervios bajo la piel, resistiendo comentarios, fingiendo que no pasaba nada mientras todo dentro de ella se reorganizaba.
En el silencio de su apartamento repasó cada uno de los gestos de él, cada mirada, cada espacio compartido sin tocarse, y por primera vez se preguntó, ¿esto que siento es real o solo es una fantasía de escape? Porque él nunca prometió nada, nunca la buscó fuera del entorno laboral, nunca cruzó una línea, solo estaba, presente, atento, pero distante. ¿Era posible enamorarse de una presencia que no decía nada? ¿Era eso amor? ¿O solo necesidad de ser vista? Mariana cerró los ojos y respiró hondo. No tenía la respuesta, pero sí sabía algo. Había aprendido a sostenerse sin pedir permiso. Ya no necesitaba que él confirmara lo que sentía, porque, con o sin final romántico, esa historia ya le había cambiado la piel. Al día siguiente se cruzaron en el ascensor. Él estaba solo. Mariana entró sin evitar el roce de sus hombros. El silencio entre ellos era denso, pero no incómodo. Se miraron apenas, como si cualquier palabra pudiera romper algo sagrado. Cuando el ascensor se detuvo, él habló sin mirarla. «Mañana hay una reunión importante. Serás tú quien la dirija». Ella asintió sin preguntar nada. No era una invitación, era una responsabilidad, y la asumió sin temblar. Al salir, él tocó su brazo con suavidad. Un segundo. Lo justo para que el mundo no lo notara, pero su cuerpo sí. Mariana giró apenas el rostro, y él le dijo sin adornos, «Sé lo que hiciste, y lo admiro». Luego se alejó, como si nada, como si no acabara de darle la validación más profunda que ella podía recibir, porque no se trataba de coqueteo ni deseo, era respeto, y en un mundo donde tantas veces fue invisible, ese respeto la hacía sentir invencible. La mañana siguiente llegó con una mezcla de adrenalina y calma inesperada. Mariana se vistió sin dramatismo, con una blusa blanca y un pantalón negro que no gritaban poder, pero sí claridad. Su pelo recogido en una coleta baja y un pequeño par de pendientes que había dejado de usar desde hacía meses. No necesitaba parecer alguien más, solo tenía que ser ella. Cuando entró a la sala de reuniones, todos los ojos se giraron hacia ella, algunos con expectativa, otros con escepticismo, pero no importaba. Sabía que todos recordarían aquella presentación, no porque fuera perfecta, sino porque iba a hablar con la verdad. La pantalla proyectaba las gráficas, pero su voz era la que guiaba la sala. Al principio temblaba, claro, no por miedo, sino por la carga emocional que esa oportunidad representaba. A mitad del informe, uno de los directores intentó interrumpir con un dato cuestionable. Ella respiró hondo, lo miró de frente y respondió con datos concretos, sin levantar la voz. No buscaba ganar, solo dejar claro que dominaba lo que decía. Cuando terminó, la sala quedó en silencio unos segundos. Luego, aplausos breves, diplomáticos. Pero ella no miró a nadie más que a él, que seguía al fondo de brazos cruzados. No sonreía, no aplaudía, solo asentía como si dijera, exactamente eso. Y eso bastó. Mariana salió de la sala con una sensación extraña en el pecho. No euforia, no alivio, algo más denso, más profundo, dignidad. Había mostrado su valor sin gritarlo, y en ese silencio, en esa calma contenida, estaba su mayor victoria. Caminó hacia su escritorio sin detenerse, ignorando los susurros, las miradas cruzadas. Ya no necesitaba aclarar nada. Su trabajo, su voz y su presencia hablaban por ella, y aunque no sabía qué vendría después, tenía claro que no volvería a esconderse. Ni por un error, ni por una noche, ni por una historia mal contada, porque había aprendido que incluso lo que empieza con vergüenza puede terminar con orgullo, y eso no se le olvidaría jamás. Esa noche no volvió a casa con la urgencia de antes. Caminó despacio, sin auriculares, dejando que la ciudad la envolviera con su ruido, su tráfico y su aire tibio de verano. No quería distraerse, quería registrar ese momento como un punto de quiebre.
Una de esas noches que no parecen épicas desde fuera, pero que por dentro marcan un antes y un después. No había llamado a nadie. No necesitaba validación externa. En su bolso llevaba aún el pañuelo que él le había dado aquella noche del club. Lo había lavado, doblado con cuidado y guardado, no como un símbolo romántico, sino como una pieza de memoria, una prueba de que alguien, en el momento más vulnerable, la había tratado con respeto, no con lástima, no con juicio, con respeto. Al llegar a su edificio, subió las escaleras en vez de tomar el ascensor, paso a paso, como si cada escalón afirmara su proceso. Al abrir la puerta, dejó los zapatos junto a la entrada y se sentó en el suelo, sin prender luces. Solo se permitió estar, respirar y sentir que por fin estaba habitando su propia vida. La mañana siguiente fue distinta desde el primer segundo. Al mirarse al espejo, notó algo nuevo en su expresión. No era alegría exagerada ni seguridad teatral. Era paz, una paz callada, serena, que no necesitaba explicaciones. Se preparó un café con calma, con la radio de fondo hablando de cualquier cosa, y mientras removía la taza con la cucharita, tomó una decisión. No iba a renunciar, no iba a huir. No tenía sentido escapar de un lugar donde había ganado terreno con tanto esfuerzo, pero tampoco iba a quedarse esperando, ni por él ni por nadie. Iría a la oficina como siempre, con su carpeta bajo el brazo y su dignidad bien puesta. Si él quería hablar, que lo hiciera. Si no, también estaba bien. No necesitaba un final definido. No quería promesas vacías. Solo quería seguir avanzando. Y eso ya era una forma de libertad, porque no era él quien definía su camino. Era ella. Aunque aún doliera, aunque aún temblara a ratos, Mariana había dejado de ser la chica que pedía disculpas por existir. Ahora simplemente caminaba, y eso lo cambiaba todo. Ese lunes, el ambiente en la oficina era más denso de lo habitual. Algo en el aire parecía cargado, como si todos estuvieran esperando que ocurriera algo. Mariana lo notó desde que entró. Saludos más fríos, miradas que se desvían, conversaciones que se cortaban al pasar. No era paranoia. Era lo que ocurre cuando una mujer empieza a ocupar un espacio que incomoda. Pero ella caminó hasta su escritorio sin apurar el paso. Organizó sus documentos, se puso los auriculares y empezó a trabajar como si nada alrededor la tocara. A media mañana, recibió una notificación para una reunión imprevista en una sala privada. Al llegar, él estaba ahí, solo, de pie, junto a la ventana. La luz del sol delineaba sus hombros y proyectaba su silueta en el piso. Cuando ella entró, él no se giró de inmediato. Solo dijo, «Cerrá la puerta, por favor». Mariana obedeció, con el estómago tenso. No por miedo, sino por esa mezcla incómoda de expectativa y cautela. Él se giró, finalmente. Sus ojos la buscaron con firmeza, pero sin dureza. «Sé que hay rumores, sé que están usando tu nombre, y no voy a permitirlo». Su voz era firme, sin adornos. Mariana lo miró sin parpadear. No respondió enseguida. Lo dejó hablar. «Te ganaste tu lugar sola». Lo vi. Desde el primer momento. Luego bajó un poco la mirada, como si soltara algo que llevaba tiempo guardando. «Esa noche pensé que ibas a ser solo un recuerdo curioso, pero no pasó un día sin que pensara en vos». Mariana sintió que el corazón se le apretaba, pero no lo dejó ver. Mantuvo la postura. Él dio un paso más cerca. «Me gustás, y no es por lo que pasó esa noche, es por todo lo que vino después, por cómo te sostenés, por cómo no bajaste la cabeza». Ella respiró profundo. Tenía la garganta cerrada, pero la mente clara. No se trataba de una declaración romántica cualquiera, era una verdad cruda en medio de una oficina llena de ojos afilados. No era el momento para idealismos, era un cruce real entre dos personas que se habían visto sin máscaras, y ahora tenían que decidir qué hacer con eso. Mariana se apoyó suavemente en la silla detrás de ella, sin perder el contacto visual.
Quería responder, pero sin caer en ese lugar donde las mujeres terminan agradeciendo que alguien vea su valor. No, ella sabía quién era, lo que valía y lo que había demostrado. No quiero ser una historia más, ni un susurro de pasillo. No vine hasta aquí para ser recordada por una noche en la que ni siquiera estaba en mis 5 sentidos. Su voz no tembló. Fue baja, pero firme. Él la escuchó en silencio, con el rostro sereno, sin interrumpir. Mariana continuó. Tampoco estoy esperando flores ni gestos de novela, solo quiero respeto, y no solo el tuyo, el de todos. El CEO asintió, no por compromiso, sino con una de esas expresiones que nacen del entendimiento profundo. Lo vas a tener, ya lo tenés. El resto es si alguna vez pasa algo más, será porque vos lo decidís, no porque yo lo espere. Esa frase lo cambió todo, porque no fue una confesión, ni un intento de poseerla. Fue una renuncia a la presión. Y eso para ella fue más valioso que cualquier promesa. La reunión terminó sin apuro. No hubo despedidas románticas ni contactos innecesarios, solo un cruce de miradas que decía, seguimos, pero a nuestro modo. Mariana volvió a su escritorio, con una extraña paz que no conocía. Por primera vez en años, sentía que las cosas no se le escapaban de las manos, que podía mirar a todos de frente sin temor a que descubrieran una verdad incómoda. Esa tarde, al salir de la oficina, decidió no tomar el metro. Caminó varias cuadras bajo el cielo encapotado, sin paraguas, dejando que las primeras gotas de lluvia le rozaran el rostro. Era como si el universo la acompañara en ese tránsito silencioso de una etapa a otra. Entró a una peluquería cualquiera sin cita previa. Solo quiero un cambio, nada radical, solo más mío. La estilista asintió, entendiendo al vuelo. Mariana cerró los ojos mientras las tijeras hacían su trabajo. Cada mechón caído al suelo era una parte de la piel vieja que estaba dejando atrás. Al salir, se miró en el reflejo del vidrio. No era otra. Era ella, pero en una versión más clara, más liviana. Y eso le bastaba. Al día siguiente, Mariana cruzó las puertas de la oficina con el cabello más corto, un peinado simple, práctico, pero que cambiaba por completo el marco de su rostro. Las miradas no tardaron en girarse hacia ella, como siempre ocurre cuando una mujer decide verse distinta sin pedir permiso. Algunas compañeras la observaban con curiosidad, otras con esa mezcla de juicio y envidia mal disimulada. Pero ella no se inmutó. Caminó directo a su lugar, dejó su bolso con calma y se sentó a revisar sus pendientes como si fuera cualquier martes, porque en su interior lo era. No necesitaba anunciar su transformación. Estaba ahí, en cada gesto. A media mañana, recibió un correo inesperado. Él le pedía que se encargara de representar a la empresa en una presentación externa, frente a un cliente importante. Era una señal clara, confianza, reconocimiento, pero también una oportunidad para demostrar, lejos de las paredes cargadas de chismes, quién era en realidad. Mariana aceptó sin dudar, no para agradar, no para demostrarle nada a él. Lo hizo por ella. La reunión externa fue precisa, intensa, profesional. Mariana se mostró segura, clara, sin titubeos. Respondió preguntas complejas, defendió propuestas con fundamentos y hasta logró que el cliente sonriera al final. Al regresar, nadie hizo comentarios directos, pero la energía había cambiado. Algo en la forma en que los demás la miraban ahora tenía menos condescendencia, tal vez un poco de respeto, aunque disfrazado de indiferencia. Por la tarde, al salir del ascensor, él estaba ahí, esperando un coche. No dijo mucho, solo alzó la vista, la miró con una sonrisa breve y dijo, «Lo hiciste excelente». Ella respondió con un simple «gracias» y siguió caminando. No porque quisiera alejarse, sino porque entendía que no era el momento para nada más.
porque aunque la tensión entre ellos seguía viva, ya no ardía como antes. Ahora era más densa, más profunda, como una conexión que se sostenía sin urgencias. Porque lo que estaban construyendo, si es que algo se estaba construyendo, no necesitaba apresurarse, solo necesitaba espacio, y ambos parecían entenderlo. Con el paso de los días, la relación entre ellos se convirtió en una danza silenciosa. No había palabras de más, ni mensajes ocultos. Todo se decía con miradas, gestos mínimos, una pausa más larga de lo necesario en el pasillo o un informe devuelto con una nota manuscrita que decía «impecable». Mariana se mantuvo firme en su decisión. No iba a forzar nada, ni a dejar que lo ocurrido se convirtiera en una historia repetida de oficina. Él tampoco presionaba. No buscaba excusas para invadir su espacio, ni para convertir lo que tenían en algo que necesitara rótulos. Y eso la hacía sentirse aún más segura, porque cuando no hay juego de poder, ni dobles intenciones, lo único que queda es la verdad. Y la verdad entre ellos era que se respetaban, que algo había nacido en medio del caos, pero no necesitaba ser definido para tener valor. Mariana empezó a ver a otras mujeres acercarse a él, con sonrisas medidas, comentarios estratégicos, pero él siempre la buscaba a ella con los ojos primero, aunque no dijera nada, aunque no tocara su mano. Una tarde de viernes, mientras organizaba los últimos reportes, recibió un correo de recursos humanos. Querían proponerle liderar un nuevo equipo de desarrollo. Era una promoción inesperada pero justa. Lo había ganado con horas extras, con trabajo silencioso, con resultados que hablaban por sí solos. Mariana lo leyó 3 veces como si no creyera del todo. Al principio pensó que quizá él había influido, pero luego se corrigió a sí misma. No necesitaba pensar así, no más. Ese pensamiento era el eco de su antigua inseguridad, la que siempre le hacía dudar de su mérito. Cerró el correo, respiró hondo y sonrió. No le debía nada a nadie. Ese nuevo rol era suyo. Y punto. Cuando él pasó por su escritorio esa tarde, lo notó enseguida. «¿Buena noticia?», preguntó con esa voz baja que usaba solo con ella. Mariana lo miró directo a los ojos y dijo, «Sí, una muy buena». Y ahí estaba, en su tono, en su postura, una mujer que ya no pedía validación, que no esperaba permiso, una mujer que por fin sabía quién era. Esa noche, de regreso a casa, Mariana no celebró con champaña ni llamó a nadie. Abrió su ventana, se preparó una cena sencilla y comió en silencio, como si estuviera compartiendo la mesa con su yo de hace unos meses. Esa mujer que se escondía detrás del maquillaje, del perfeccionismo, del miedo constante a equivocarse. Quiso decirle algo, como si pudiera hablarle en retrospectiva. «Mira dónde llegaste sin pedirle permiso a nadie». Y ese pensamiento le dio una calma extraña, como un abrazo interno. Después sacó una libreta vieja que solía usar cuando estudiaba en la universidad. Había frases, listas de metas, pensamientos sueltos. En una página arrugada encontró algo que había escrito hacía años. «Un día voy a ocupar un lugar donde no tenga que gritar para ser escuchada». Se quedó mirando esa línea un largo rato, porque ese día había llegado, no como lo imaginó, pero con una fuerza mucho más profunda. Y sin darse cuenta, sonrió. No por orgullo, por alivio, por haber sobrevivido a sí misma. El lunes siguiente trajo más de lo mismo. Reuniones, decisiones, problemas que resolver. Pero ella ya no se sentía ahogada. Su nueva posición traía más responsabilidades. Sí, pero también la oportunidad de marcar un estilo distinto. Ya no corría detrás de la aprobación, ni respondía con miedo. Empezó a escuchar a sus compañeras, a repartir el espacio de voz, a frenar los comentarios sutilmente machistas que otros dejaban pasar. No era una heroína, no lo hacía por gloria, lo hacía porque sabía cómo se siente no tener quien te respalde, y si ahora podía hacerlo, lo iba a hacer.
Él la observaba desde lejos, con admiración callada, con ese brillo en los ojos de quien reconoce no solo el talento, sino el carácter. A veces cruzaban una palabra o dos, nada más, pero ya no hacía falta llenar los silencios, porque lo que ellos compartían se había vuelto más sólido precisamente por no haber sido forzado. Y eso era lo más valioso. Una tarde, tras una larga jornada de reuniones externas, Mariana regresó a la oficina y encontró sobre su escritorio un pequeño paquete sin remitente. No había tarjeta, ni notas, solo una caja negra, sobria, con un pañuelo de seda cuidadosamente doblado adentro. Al verlo, su pecho se apretó. Era idéntico al que él le había ofrecido aquella primera noche, pero nuevo, impecable, como si dijera, sin decir nada, no olvidé. Mariana lo tocó con las yemas de los dedos, despacio, sintiendo el peso simbólico del gesto. No era un regalo romántico, era una memoria restaurada, un recordatorio de que incluso los momentos vergonzosos pueden transformarse en algo limpio si se los mira desde el lugar correcto. Guardó el pañuelo en su bolso sin comentar nada. Nadie más tenía por qué saber. Esa historia era suya y de él, y tal vez eso la hacía más verdadera, más íntima. No necesitaba validarse en público, porque cuando algo es real no necesita demostraciones constantes, solo presencia, y la de él seguía ahí. Esa semana hubo un evento corporativo, una de esas cenas formales donde todos fingen relajarse mientras vigilan cada palabra. Mariana decidió ir sola, sin adornos. Vestido simple, maquillaje leve, tacones cómodos. Quería estar presente, pero no para impresionar. Cuando llegó, muchas cabezas se giraron. No por su look, sino por la forma en que entró. Segura, pausada, sin buscar aprobación. Él ya estaba ahí, conversando con algunos inversores. Al verla, se excusó y se acercó, sin prisa. «No pensé que vendrías», dijo, con ese tono suyo que no pretendía nada. Mariana sonrió levemente. «Y yo pensé que no te ibas a mover». Fue un diálogo breve, sutil, pero cargado de sentido. No necesitaban más. No ahí. Luego, durante la cena, él se sentó lejos. Había una distancia física entre ellos, pero una conexión subterránea que no se rompía. Cada vez que sus miradas se cruzaban, sobraban las palabras. Era como si dijeran, «Estamos bien». Así. Y esa certeza, en medio de tanto protocolo, era lo único real que brillaba en la sala. Al finalizar la cena, cuando todos empezaban a despedirse entre apretones de mano y sonrisas estudiadas, Mariana decidió no buscarlo, no por orgullo, sino porque no necesitaba hacerlo. Caminó hacia la salida con paso sereno, cuando sintió una presencia a su lado. Era él. No dijo nada, solo caminó junto a ella, en silencio. Al llegar al guardarropa, mientras ella recogía su abrigo, él se inclinó levemente y le susurró al oído. «Te vi, y me gustó lo que vi». Mariana no respondió. Solo lo miró un segundo y luego se giró para salir. El aire nocturno la envolvió como una caricia tibia. Bajó las escaleras despacio, como si cada paso marcara la distancia exacta entre lo que pudo ser y lo que eligió guardar. No necesitaban tocarse, ni besarse, ni prometer nada. Estaban construyendo algo desde otro lugar, uno donde el respeto valía más que la inmediatez, donde el deseo no se imponía, sino que se contenía con elegancia. Y eso, para ella, era más poderoso que cualquier declaración. Esa noche, en su apartamento, Mariana tomó una decisión que venía gestando hacía semanas. Sacó una caja de cartón del armario. Adentro, fotos viejas, cartas sin enviar, recuerdos de relaciones pasadas que la habían hecho sentir pequeña. Uno por uno, fue sacando esos fragmentos del pasado, mirándolos con la nueva mirada que había aprendido a sostener. No con rencor, sino con distancia, como quien agradece la lección, pero ya no la necesita en su estantería. Guardó solo una foto, la de su primer día en esa empresa.
cabello largo, expresión contenida y unos ojos llenos de miedo. Esa mujer merecía ser recordada, porque fue ella quien resistió, quien cayó y se levantó. El resto fue al contenedor, sin lágrimas, sin drama, solo cierre. Al terminar, se sentó frente a la ventana, con el pañuelo de seda en las manos. Lo dobló con cuidado, lo guardó en una cajita y la selló. No era el fin de nada, era apenas otro paso, porque entendía que a veces lo más valiente no es seguir, sino decidir qué dejar atrás. Al día siguiente, la ciudad amaneció cubierta por una neblina densa, de esas que parecen invitar al recogimiento. Mariana llegó temprano a la oficina. El edificio aún estaba medio vacío, y ese silencio le resultaba reconfortante. Mientras organizaba unos documentos, sintió una vibración en el celular. Un mensaje de él, corto, sin adornos. ¿Podemos hablar 5 minutos? No era una cita ni una orden. Era una puerta entreabierta. Mariana pensó un segundo. Luego respondió, en mi hora de almuerzo, en el pasillo lateral. Exactamente a las 12:30 salió con su café y se dirigió al lugar acordado. Él ya estaba ahí, apoyado en la pared, sin corbata, con las mangas de la camisa enrolladas. Parecía más humano que nunca. Gracias por venir, dijo. Mariana asintió, sin apuro. ¿Qué necesitas decirme? Él bajó la mirada por un segundo. Luego la volvió a buscar. Sé que no tenés tiempo para juegos. Y tampoco lo quiero. Pero me importás. Y no sé si eso cambia algo para vos. Ella se mantuvo en silencio unos segundos. Miró su taza, como buscando la palabra justa en el fondo del café. Sí, me importa, pero no quiero construir nada que se sostenga solo por momentos robados o gestos a medias. Él asintió, con una mezcla de aceptación y respeto. Lo entiendo. No te estoy pidiendo nada ahora. Solo quería que lo supieras. Mariana respiró hondo. No era una declaración típica. No había promesas, solo verdad. Y eso, para ella, era suficiente por ahora. Gracias por decirlo así, sin presionar. Él sonrió levemente. Luego, sin tocarla, se despidió con un simple «Nos vemos en la próxima reunión». Y se fue. Mariana se quedó un minuto más, quieta, dejando que el viento le despeinara un poco el flequillo recién cortado. No había euforia, no había decepción, solo una certeza tranquila. Lo que estaban viviendo no tenía forma aún, pero tampoco era una ilusión. Era algo real, incómodo, lento, pero real. Y eso empezaba a ser suficiente. Esa tarde transcurrió como cualquier otra, pero dentro de Mariana algo se había aflojado. Ya no cargaba con el peso de las dudas que antes la apretaban por dentro. Sabía que él estaba ahí, presente, pero sin invadir. Sabía que lo que pasara después dependería también de sus propios pasos, no de expectativas ajenas. Cuando volvió a casa, se permitió un gesto simbólico. Buscó una vieja carpeta donde había guardado proyectos que alguna vez soñó hacer, pero siempre postergaba. Encontró los apuntes de un curso de formación para mujeres líderes que había descartado por creer que no era su momento. Esa noche, con una copa de vino a medio terminar, abrió su computadora y se inscribió. Sin pensarlo mucho, sin decírselo a nadie, porque entendía con cada vez más claridad que el futuro que quería no iba a venir desde fuera, iba a construirlo paso a paso, con las manos temblando si hacía falta, pero con la cabeza erguida, y eso, en sí mismo, ya era una victoria. Los días siguientes vinieron con un ritmo distinto. El curso empezaba en una semana, y Mariana sentía una mezcla de ansiedad y entusiasmo que hacía mucho no experimentaba. Él seguía en su mundo, con agendas cargadas, reuniones constantes y ese halo de distancia que siempre lo envolvía. Pero cada vez que cruzaban palabra, la conexión se sostenía. No se había enfriado, solo madurado. En una de esas mañanas caóticas, él le dejó sobre su escritorio un sobre cerrado.
Dentro, una invitación impresa a una conferencia internacional sobre liderazgo femenino. Sin notas, sin dedicatorias, solo el gesto. Mariana lo sostuvo entre las manos varios minutos, sin saber si aceptarlo era entrar en algo que no podía manejar. Pero luego recordó quién era ahora, la mujer que no huía, que ya no dudaba de su lugar. Guardó el sobre en su bolso y siguió trabajando. No iba a contestar de inmediato, porque aprendió que no todo necesita respuesta urgente. A veces, lo más fuerte que se puede hacer es tomar el tiempo necesario, y eso estaba empezando a hacerlo bien. El evento llegó antes de lo que esperaba. Mariana se presentó con un vestido sobrio, un cuaderno de notas y el celular en silencio. Sabía que él estaría ahí, pero no lo buscó con la mirada. No porque no quisiera verlo, sino porque ya no era el centro de sus decisiones. Durante la conferencia, escuchó panelistas que hablaban de historias similares a la suya. Mujeres que habían sido subestimadas, silenciadas, pero que eligieron seguir. Y mientras tomaba apuntes, se dio cuenta de algo. Ya no sentía rabia, ni hacia su pasado, ni hacia quienes la hicieron dudar de sí misma. Sentía otra cosa, más liviana, más honesta, gratitud. No por lo que sufrió, sino por la fuerza que encontró en medio del barro. En un receso lo vio a lo lejos. Él la estaba observando, pero no se acercó. Solo la miró con esa expresión que decía, «Estoy orgulloso», sin emitir una sola palabra. Y ella lo supo. Esa era la forma más madura de estar. No interrumpir, no exigir, solo acompañar en silencio. Al volver a su asiento, Mariana sacó del bolso un bolígrafo viejo, uno que había dejado de usar porque ya no escribía tan bien. Pero ese día escribió con él en la última hoja del cuaderno. «No soy la misma mujer». No era una frase para nadie más, ni para redes sociales, ni para frases de motivación. Era para ella, para recordarse que había atravesado algo y no solo sobrevivido. Había cambiado. Ya no actuaba desde el miedo, ni buscaba aprobación en cada paso. Ahora elegía desde otro lugar. Y eso se notaba. Al terminar el evento, mientras salía del auditorio entre la multitud, él apareció a su lado sin aviso. «¿Te gustó?», preguntó. Mariana sonrió sin detenerse. «Mucho. Me recordó lo que ya sabía, pero necesitaba escuchar en voz alta». Él no agregó nada. Solo caminó con ella hasta la salida, en silencio, como siempre, como dos personas que saben que lo importante no se dice en público, ni se fuerza, solo se sostiene y se respeta, con la calma de quien no necesita atajos. En los días que siguieron, Mariana se sumergió en el curso como si se tratara de una misión personal. Cada módulo, cada clase, era una forma de reconectarse con la mujer que había postergado por tanto tiempo. No lo hacía para impresionar a nadie, ni para escalar posiciones. Lo hacía porque algo dentro de ella se había despertado y ya no quería volver a dormir. En paralelo, su trabajo seguía firme. Su equipo empezaba a reflejar ese liderazgo nuevo que ella aplicaba sin gritar. Proponía, organizaba, acompañaba. Ya no necesitaba levantar la voz para ser escuchada. Su poder estaba en la claridad con la que hablaba, en la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Él seguía presente, pero a la distancia justa, no por frialdad, sino por respeto. Se cruzaban en reuniones, en pasillos, en eventos internos. A veces compartían un comentario, una mirada larga, un café sin muchas palabras, y aunque no había gestos evidentes, la tensión entre ellos seguía ahí, viva, pero madura, como si los dos supieran que apresurarse sería traicionar lo que estaban construyendo. Una tarde lluviosa, Mariana fue convocada a una reunión estratégica con varios líderes de la empresa. Sabía que sería observada con lupa. Al entrar a la sala, notó enseguida las miradas inquisitivas, los rostros que no disimulaban el juicio.
Él estaba ahí, al fondo, sin gestos especiales. Era uno más en la mesa, al menos a los ojos del resto. Durante la reunión, Mariana habló con seguridad, defendió ideas, cuestionó procesos sin miedo, y cuando terminó de exponer, se produjo un breve silencio. Uno de los gerentes más antiguos la miró con tono paternalista y lanzó: «Bueno, veo que te preparaste. ¿Quién te ayudó con eso?». La frase cayó como un golpe seco, pero ella no se descompuso. Se giró hacia él y respondió con una serenidad que descolocó a todos. «Yo misma, como cada día desde que llegué acá». Él intentó reír para suavizar, pero ya era tarde. La sala se llenó de un silencio incómodo, y en medio de ese silencio ella lo vio a él. No aplaudía, no sonreía, solo la miraba con ese brillo en los ojos que decía: «Ahora sí, sos vos». Cuando la reunión terminó, algunos salieron rápido, otros se acercaron a Mariana con frases neutras, intentando disfrazar lo evidente. Pero ella no buscó aprobación en ninguna de esas miradas. Recogió sus papeles con calma y salió de la sala como quien no necesita empujar la puerta para abrirla. Al llegar a su escritorio, encontró un correo sin asunto. Era de él. Solo decía: «Te felicito, no por lo que dijiste, por cómo lo sostuviste». Mariana lo leyó una vez, luego lo borró. No porque no significara nada, sino porque no necesitaba guardarlo. Ya estaba grabado en su piel. Esa noche, al llegar a casa, no sintió agotamiento. Sintió alivio. Se permitió un baño largo, sin pensar en pendientes, sin revisar el celular. Cerró los ojos y dejó que el agua le recordara todo lo que ya no necesitaba cargar. No era una mujer nueva. Era una mujer sin peso muerto. Y en ese vacío limpio empezó a respirar de otra forma. Días después llegó la noticia que cambiaría la rutina de todos. Una reestructuración interna, nuevos cargos, nuevas alianzas. Y entre los movimientos, su nombre figuraba como candidata para una gerencia intermedia. No era el escalón más alto, pero sí uno clave. Ella no lo pidió, no lo esperaba, pero lo aceptó con la madurez de quien ya no duda de sí misma. Muchos pensaron que había sido gracias a él, pero para entonces eso ya no le importaba. La diferencia era que ahora cualquier acusación caía sola, porque su trabajo hablaba más fuerte, y él también lo sabía. Una tarde, al cruzarse en el pasillo, ella le dijo sin rodeos: «Gracias por no intervenir». Él asintió, serio. Sabía que podía sola, y en esa frase estaba todo: el reconocimiento, la confianza y sobre todo la libertad. Porque no había salvadores en esta historia, solo dos adultos que aprendieron a sostenerse sin cargarse. Y eso era amor del bueno, aunque nadie lo nombrara. El clima en la oficina cambió con los movimientos internos. Algunas caras largas, otras con entusiasmo fingido. Mariana, en cambio, se mantuvo centrada. No hacía alarde, no explicaba. Trabajaba, escuchaba. Lideraba desde un lugar que no buscaba brillar, pero que iluminaba sin querer. Él comenzó a viajar más seguido. Las reuniones se hacían por videollamada. Su presencia física se redujo, pero la conexión entre ellos no se diluía. De vez en cuando recibía correos breves con comentarios puntuales, casi íntimos, en su simplicidad. «Hoy te extrañé en la sala de reuniones». O «Ese informe tenía tu marca, aunque no firmaras». Mariana no respondía siempre, pero cuando lo hacía era con frases igual de contenidas. «Sigo acá, aunque no me veas». No necesitaban más, porque el tipo de lazo que habían creado ya no se medía en proximidad física. Era una complicidad tejida en los silencios, en la coherencia, en las ausencias que no distanciaban. Y eso, a su manera, era más fuerte que muchas presencias forzadas. Un viernes cualquiera, ella recibió una llamada de él. No un mensaje, una llamada. «¿Podés pasar por mi despacho antes de irte?», dijo sin explicar.
Mariana subió sin apuro. Cuando entró, lo encontró solo, apoyado en su escritorio, con una expresión difícil de leer. Me transfieren. Otra sede, otro país. Ella lo escuchó en silencio. No es definitivo, pero no sé por cuánto tiempo. Hubo una pausa. Una de esas largas, cargadas, donde todo se reordena. No quiero irme sin decirte que no me arrepiento de nada, ni de cómo te miré, ni de lo que no dije. Mariana bajó la vista por un segundo, como si su cuerpo necesitara procesarlo. Luego lo miró directo a los ojos. Yo tampoco. No hubo beso, ni abrazo, solo esa frase, esa mirada, ese momento contenido, porque entendían, sin necesidad de dramatismos, que a veces lo más fuerte no es quedarse, sino saber partir sin romper nada. Y eso hicieron, cada uno con lo suyo, pero con algo compartido que no necesitaba nombre para tener valor. El lunes siguiente, él ya no estaba. No hubo despedidas públicas ni mails colectivos, solo un asiento vacío en las reuniones y una nueva firma en los correos oficiales. Mariana se adaptó rápido, no porque no le doliera, sino porque había aprendido a no hacer de las ausencias un drama. Lo recordaba en detalles, una palabra que alguien usaba igual, una carpeta que aún tenía su marca, un gesto en el ascensor que lo imitaba sin saber. Pero no se detenía ahí, no se aferraba, seguía, porque eso también era amor, aunque nadie lo dijera, no necesitar retener para valorar. Su trabajo se volvió más estable, más respetado. El curso lo terminó con honores, y sin darse cuenta, empezó a dar pequeñas charlas para mujeres dentro de la empresa, no por obligación, sino porque otras empezaron a pedirle que contara cómo había hecho para seguir adelante. Al principio dudó, pero luego entendió que compartir no era debilidad, era legado, era parte de su nuevo lugar en el mundo. Y lo asumió con la serenidad de quien ya no tiene miedo de su propia voz. Una tarde, después de una de esas charlas internas, recibió un sobre sin remitente en su casilla de correspondencia. Adentro, una hoja impresa con una sola línea. Gracias por mostrarme que hay ternura más allá del caos. No había firma, pero no hacía falta. Mariana sonrió apenas, con esa mezcla de nostalgia y gratitud que solo se siente cuando algo cerró bien. No perfecto, bien. Guardó la hoja entre los libros de su biblioteca como quien guarda una flor seca entre páginas importantes. No para revivir lo que fue, sino para no olvidar lo que significó. Esa noche, al llegar a casa, no hizo nada extraordinario. Se sacó los zapatos, preparó una sopa, se puso un suéter viejo, pero todo tenía otro color, porque ahora su rutina no era una cárcel, era elección, y cada gesto suyo, incluso los más simples, eran una forma de decirse a sí misma, ya no me debo nada. Porque lo había entregado todo, lo bueno, lo torpe, lo real, y aún así seguía de pie, más entera que nunca. Las semanas pasaron y la intensidad inicial fue dando lugar a una calma más densa. Mariana no vivía esperando noticias de él, pero tampoco se había desconectado emocionalmente. Era como si su presencia se hubiera vuelto interna, una especie de eco suave que no necesitaba confirmación. Su foco estaba en otro lado ahora, en su equipo, en las mujeres que empezaban a verla como referente, en las decisiones pequeñas que antes dejaba pasar y ahora enfrentaba con firmeza. Empezó a recibir invitaciones para hablar en otras sedes, en eventos sobre liderazgo y transformación. Al principio dudó, como siempre. Luego dijo sí, porque entendía que ya no era una excepción. Era parte de una generación que había aprendido a crecer en medio del ruido. En una de esas charlas, una joven empleada se le acercó temblando. Gracias. Pensé que solo yo me sentía así. Mariana la abrazó sin responder, porque entendía que a veces el mayor acto de poder no es brillar, sino dejar que otras brillen también. Una tarde de otoño, al volver a su escritorio después del almuerzo,
Encontró una postal encima del teclado. Era de otro país, sin firma, solo una imagen de un puente colgante sobre un lago. Detrás, una frase escrita a mano. Si alguna vez cruzas este puente, ojalá sea sin miedo. Mariana la sostuvo largo rato entre los dedos. No lloró, no suspiró. Solo sintió esa sensación cálida de saber que, en algún lugar, alguien todavía la pensaba. No como un «y sí», sino como una certeza suave. Lo vivido fue real, y lo que venga será lo que ella decida. Colocó la postal dentro de su agenda, como quien no necesita exhibir lo importante. Siguió su jornada, saludó a su equipo, compartió una risa en la cocina, nada extraordinario, pero en cada gesto había algo nuevo, algo invisible para el mundo, pero claro para ella. Estaba completa. No por lo que tenía, sino por lo que había dejado atrás, por lo que se había animado a soltar y por lo que sin miedo seguía eligiendo todos los días. El cambio más profundo no se notaba en su ropa ni en su cargo, se notaba en los silencios, en cómo ya no explicaba su forma de ser, en cómo no se justificaba por decir no, en cómo caminaba por la oficina sin revisar si alguien la miraba. Mariana ya no necesitaba testigos, porque había aprendido a ser su propia prueba. Una tarde, durante una reunión con directivos de otra sede, un hombre hizo un comentario condescendiente sobre la sensibilidad femenina en los negocios. Antes, eso la habría paralizado. Ahora, lo interrumpió con una pregunta clara, directa, sin enojo. ¿Podés explicarme en qué parte del informe hay sensibilidad y no datos? La sala quedó en silencio. El hombre se excusó, y ella siguió, sin mostrar superioridad, sin hacer escándalo, solo con verdad. Y al salir de la sala, una de las asistentes más jóvenes le susurró al pasar: «Gracias». Mariana sonrió leve. No necesitaba más. No buscaba aplausos, solo buscaba cambiar la atmósfera, y sabía que de a poco lo estaba logrando. Una noche, mientras leía en su sofá, recibió un mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía: «Volví». Sintió un leve temblor en los dedos, no de ansiedad, de reconocimiento. No respondió de inmediato. Cerró el libro, apagó la luz y dejó el celular en la mesa sin tocarlo más, porque entendía que no todo lo que vuelve necesita ser retomado. A la mañana siguiente, antes de salir al trabajo, escribió una nota corta en un papel cualquiera. «Gracias por cuidarme cuando yo no podía hacerlo sola. Ahora sí puedo». No era una respuesta, era un cierre, un lazo suave que no necesitaba apretarse. Dejó el papel en su escritorio, junto a la postal del puente. No sabía si lo vería de nuevo. Tampoco lo necesitaba, porque el verdadero regreso no era él, era ella, a su eje, a su centro, a su voz, y ese retorno sí que era definitivo. Ese día en la oficina transcurrió como tantos otros. Reuniones, correos, decisiones. Pero dentro de Mariana algo había cambiado. No era ilusión ni tristeza, era claridad. Entendía que hay vínculos que marcan, pero no están destinados a permanecer, que no todos los encuentros necesitan evolucionar hacia una historia de dos. Algunos simplemente nos devuelven a nosotras mismas. Por la tarde, mientras organizaba unos documentos para una nueva presentación, sintió una paz rara. No tenía miedo de encontrárselo, tampoco deseaba evitarlo. Si volvía a cruzar su camino, lo recibiría desde otro lugar, uno donde ella no estaba esperando ser elegida, sino ya se había elegido a sí misma. Esa certeza se reflejaba en su rostro, en su postura, en la manera en que miraba a los demás. Porque una vez que una mujer aprende a sostenerse con sus propias manos, todo lo externo se vuelve un complemento, no un requisito. Y Mariana ya no pedía permiso para ser quien era. Un jueves cualquiera, caminando de regreso a casa con el viento revolviéndole el pelo, pasó frente a una librería pequeña y entró sin pensarlo. Entre los estantes encontró un cuaderno de tapa dura,
color rojo oscuro. Lo compró, no porque lo necesitara, sino porque sintió que ahí quería comenzar algo nuevo. Al llegar a su apartamento, encendió una vela, se sirvió una copa de vino y escribió en la primera página: «Esto empieza conmigo». No sabía si sería un diario, un libro o simples ideas sueltas, pero sabía que necesitaba un espacio solo suyo, sin títulos, sin destinatarios, un lugar donde cada palabra naciera libre. Cerró el cuaderno, lo guardó en el cajón de su mesa y se recostó en el sofá, mirando el techo en silencio. No necesitaba nada más esa noche, ni mensajes, ni gestos. Solo ese instante de plenitud sin testigos, porque a veces la mayor prueba de amor propio no es decir «me amo», es poder quedarse a solas y no querer estar en otro lugar. Los días siguientes fluyeron con una normalidad hermosa. Mariana ya no vivía esperando giros dramáticos, aprendió a valorar la estabilidad sin aburrirse, a encontrar belleza en lo predecible. En sus desayunos tranquilos, en los silencios del ascensor, en los correos respondidos sin urgencia. Un viernes por la tarde, mientras organizaba unos papeles antes de salir, alguien tocó suavemente su escritorio. Era él, de pie, sin prisa, con la misma expresión calmada de siempre. «¿Podemos hablar 5 minutos?», dijo. Mariana lo miró un instante. Asintió. Caminaron hasta una sala pequeña, vacía. Él no llevó papeles, solo palabras. «Solo quería verte, no para que volvamos a algo, solo para decirte que todo lo que sos me marcó, que sigo recordando cómo me hiciste ver cosas que nunca había mirado». Mariana no respondió enseguida. Lo escuchó, lo sintió. Luego dijo: «Yo también te recuerdo, pero ahora no estoy esperando que algo pase». Él sonrió, con esa tristeza dulce de quien entiende. «Lo sé, y te admiro por eso». El silencio que siguió no fue incómodo, fue limpio, fue maduro. Se despidieron con un gesto leve, sin abrazos, sin contacto, y mientras él se alejaba por el pasillo, Mariana no sintió vacío, sintió alivio, porque entendía que hay historias que no necesitan capítulo final, que a veces el punto más fuerte no es el reencuentro, sino la libertad de poder decir «ya está». Esa tarde salió del edificio sin mirar atrás. El viento le desordenó el cabello y no lo arregló. Se detuvo en una plaza, se sentó en un banco y cerró los ojos por un instante. El mundo seguía, el ruido, la gente, la vida, y ella, ahí, en medio de todo, sintiéndose entera. No había logrado todo, no había ganado cada batalla, pero había ganado la más difícil, dejar de esperar ser salvada, porque entendió que no hay mayor amor que el de una mujer que después de haberse roto, decide reconstruirse con sus propias manos. Y Mariana lo estaba haciendo, cada día, sin testigos, sin fuegos artificiales, solo con verdad. Esa noche, en su apartamento, Mariana abrió la caja donde había guardado el pañuelo de seda, la postal del puente y la nota que había escrito sin enviar. Las sacó con cuidado, como quien visita un lugar sagrado. Las observó por última vez, sin tristeza. Luego tomó un sobre grande, las colocó adentro y lo selló. En la tapa escribió una sola palabra: «Gracias». No pensaba enviarlo. Solo quería cerrar ese capítulo como se cierran los buenos libros, sin arrancar las páginas, sin tachar lo vivido. Guardó el sobre en el fondo de un cajón, no como un secreto, sino como un testigo, porque lo que se honra no duele, y lo que se acepta libera. Luego apagó las luces, se sirvió un té caliente y se sentó en la alfombra, envuelta en una manta. No encendió la televisión, no revisó el celular, solo se quedó ahí en silencio, y en ese silencio entendió que estaba lista, no para otro amor, no para una nueva historia. Estaba lista para vivir con calma, con sentido, con su voz al centro, sin necesidad de gritar. Al amanecer despertó sin alarma. Abrió la ventana
y dejó que la brisa fresca le acariciara el rostro. Hacía mucho que no sentía ese tipo de paz que no depende de nada externo. Se vistió sin prisa, se preparó un desayuno completo y encendió la radio, donde sonaba una canción suave, de esas que parecen abrazar sin tocar. Mientras untaba pan con mantequilla, pensó en todo lo que había dejado atrás. Y no sintió melancolía, sintió orgullo, no por haber superado una relación, sino por haberse reencontrado consigo misma en el proceso. El celular vibró con una nueva notificación. Un mensaje de una compañera. Hoy tu charla me inspiró más de lo que imaginás. Mariana sonrió, porque sabía que ese era su verdadero lugar ahora. No al lado de alguien, no a la sombra de una historia, sino al frente, como guía, como ejemplo, como prueba de que sí, es posible caer y volver a levantarse más fuerte, más clara, más mujer, sin pedir disculpas por ello, nunca más. Por la tarde, después de una reunión inspiradora con un nuevo equipo de mujeres líderes, Mariana volvió a su escritorio y encontró sobre su silla una rosa blanca. No tenía tarjeta, ni nota, solo la flor, limpia, sencilla, abierta. No hizo conjeturas, no preguntó. La tomó entre los dedos y la dejó en un pequeño florero junto a la ventana, no como símbolo de amor romántico, sino de reconocimiento, de ciclo cumplido, de camino recorrido con firmeza. Y en ese gesto, silencioso y pleno, se sintió abrazada por su propia historia, por todo lo que había callado, resistido y transformado. Ese día no hubo grandes declaraciones, ni giros dramáticos, solo la continuidad tranquila de una vida que por fin sentía suya. Y en esa tranquilidad, Mariana encontró algo más valioso que cualquier promesa, la certeza de que estaba en paz. No por haber alcanzado algo externo, sino por haber vuelto a habitarse desde dentro. Y eso, para una mujer que había sido silenciada tanto tiempo, era libertad, pura, íntegra, merecida. Al llegar a casa, se quitó los zapatos y caminó descalza hasta el balcón. La ciudad respiraba abajo, viva, indiferente, hermosa. Mariana apoyó las manos en la baranda, cerró los ojos y dejó que el viento le cruzara la cara sin resistencia. En la mesa, el cuaderno rojo seguía ahí, esperándola. Lo abrió, tomó el bolígrafo y escribió sin pensar demasiado. Y por fin pude respirar. Cerró la tapa, se recostó en la silla y soltó un suspiro largo, de esos que no son tristes ni alegres. Son alivio, son aceptación, son inicio, porque esa historia, su historia, no necesitaba ser perfecta, solo necesitaba ser verdadera, y lo fue, desde el primer tropiezo hasta este último suspiro, sin redención forzada, sin finales fingidos, solo una mujer completa, mirando al mundo de frente, lista para todo lo que viniera, sin olvidar jamás lo que dejó atrás.